Quiero compartir con ustedes acerca de una palabra que el Señor Jesús nos enseñó. Y dice: el hombre bueno de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo de su mal tesoro, de su corazón, saca cosas malas. Esto nos lleva a una pregunta, a una reflexión. Y preguntarnos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: y sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. La vida consiste en estar guardando nuestro corazón. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? Porque lo que hay en el corazón un día va a manifestarse. Y esto me recuerda a una anécdota de una persona que le llevó un regalo a otra persona. Y cuando recibió ese regalo y lo abrió, la persona se dio cuenta que lo que había en realidad en ese regalo, si es que le pudiéramos llamar regalo, eran animales muertos. Fíjense, había un mal olor porque eran animalitos, insectos muertos que él le había regalado. Era lo que había en su corazón: maldad, mala intención, una broma de mal gusto. Sin embargo, la otra persona el siguiente día le llevó un regalo. Y cuando esa persona recibió ese regalo, dijo: no, sin duda este se está vengando. Él me está devolviendo lo que yo le hice allá. Pero cuando lo abrió, su sorpresa fue que habían chocolates y un olor muy agradable, una sensación diferente. Cuando le preguntaron: mira, ¿y por qué le diste ese regalo si él ayer te hizo una broma de mal gusto dándote una cajita de un olor pestilente? A lo que el personaje contestó: cada uno da lo que tiene en su corazón. Por eso la Escritura dice: y no devolvamos mal por mal. Pero la pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la esencia de nuestras vidas? El hombre bueno, de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. Y esas cosas buenas que salen de su corazón son las que edifican, son las que restauran. De su buen tesoro, de su corazón, están saliendo palabras que fortalecen, palabras que edifican, palabras que transforman. Pero también del corazón de esa persona están saliendo quizás una sonrisa, está saliendo un buen gesto, están saliendo buenas acciones que están manifestando la vida de Dios que está adentro de esa persona. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que estaba almacenando mucho trigo, con la avaricia de mucho trigo, y le dice: necio, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Porque hay personas que piensan que la vida consiste en lo material. En lo material. Y realmente la vida consiste en lo que espiritualmente hay en nuestro corazón. Jesús lo dijo: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. La vida del hombre consiste en guardar nuestro corazón. El hombre bueno de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas, cosas que pueden ser de edificación para otras vidas. Por eso vale la pena preguntarnos, y es la razón de esta reflexión: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando de este corazón físico,
El corazón para el cristiano habla de los pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos tenemos en nuestro corazón? Porque obviamente la mente es la que de alguna manera es visitada por Dios para poner en nuestra mente y nuestro corazón los pensamientos de Dios, la vida de Dios, los favores de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Reflexionemos, porque lo que hay ahí en nuestro corazón es lo que vamos a compartir. La vida de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos limpiando nuestro corazón, sacando esa maldad, no permitiendo guardar en nuestra vida rencores. Hay personas que su mayor tesoro es guardar esos rencores y están ahí guardados. Guardan ese rencor, guardan esa ira, guardan ese enojo, guardan esas experiencias que los hacen ser duros y ahí están guardados. Y tarde o temprano sacamos esas cosas de nuestro corazón y eso es lo que damos. Pero esas cosas son las que no debemos permitir guardar en nuestro corazón. No debemos de guardar rencores, no debemos de guardar ira, no debemos de guardar venganza, no debemos de guardar esa amargura, porque dice Hebreos que por medio de esa amargura podemos contaminar a otras vidas. ¿Qué tenemos guardado en nuestros corazones? Y es importante porque la Escritura dice, porque de ahí mana la vida. Si usted quiere saber si una persona tiene vida, pero la verdadera vida, preguntémonos qué tiene en su corazón. Si yo quiero saber si en verdad yo tengo vida, la verdadera vida, debo de ser consciente que tengo, qué estoy guardando en nuestro corazón, qué estoy guardando en mi ser interior. En cierta oportunidad Jesús se acerca a la samaritana en Juan capítulo 4 y esta samaritana, como todos los samaritanos, tenían guardado en su corazón ese resentimiento con relación a los judíos. Jesús se acerca a la samaritana y quiere e inicia un diálogo cordial. Jesús llega, la visita, la saluda y Jesús en esa hermandad le pide de beber. Pero fíjense lo que sale del corazón de esta mujer. Esta mujer no tenía vida. Esta mujer estaba llena de rencor. Esta mujer estaba llena de amargura. Y fíjense, después que el Señor Jesús le pide a ella de beber, ahí en Juan capítulo 4, y le dice ella, después que Jesús le pide de beber, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué tú me pides de beber? Si judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan bien. Entonces ella sacó de su corazón lo que por años venía guardando, quizás desde niña. Venía guardando ese concepto de que judíos y samaritanos no se llevan. Y saca la amargura de su corazón. Saca de su corazón eso que no la dejaba tener un don de servicio. ¿Qué cosas venimos guardando desde la niñez? Por eso en esta oportunidad, este mensaje está siendo compartido con un propósito, que Dios sane nuestras vidas y que Dios sane nuestros corazones. El hombre bueno, Dios
quiere hacer una obra del Espíritu en tu vida y en tu corazón. El apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El deseo de Dios es llenar tu corazón del Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios en nuestra vida va a hacer que de nuestro interior pueda salir cosas buenas. Como Jesús le dijo a la samaritana después que ella le dice, no, como tú siendo judío me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no se tratan. Era lo que había en su corazón y era lo que sacaba por su boca. Sin embargo, el Señor Jesús le dice más adelante a ella, en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 13. Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. El agua que yo les daré. Y el Señor Jesús más adelante explica que esa agua era el agua de su Espíritu. Y es lo que nosotros necesitamos estar bebiendo todos los días de nuestra vida, las aguas de su Espíritu, las aguas de su Espíritu. Como Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Pablo explica cómo podemos ser llenos de su Espíritu. ¿Cómo podemos estar bebiendo del agua de su Espíritu? A través de los salmos, a través de los cantos, ministrando al Señor. Por eso este es un llamado para que nosotros estemos ministrando al Señor todos los días de nuestra vida. No solo los días que vamos a la iglesia. Debemos de cantar, de ministrar los salmos cada mañana y cada noche. Somos llenos de su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y seremos como una fuente que salta para vida eterna. Seremos una fuente donde saldrá agua viva. Por eso el Señor Jesús dijo, de una fuente no pueden salir dos clases de agua. O sale agua dulce o sale agua salada. Pero eso va a depender de qué clase de agua estamos nosotros bebiendo. Si estamos bebiendo las aguas de su Espíritu, obviamente en nosotros va a fluir el río del Espíritu. Va a fluir esa vida del Espíritu en nuestra vida. Quizás la samaritana, por años, lo único que ella bebía es que esos judíos son malos, es que esos judíos son tremendos. Desde su niñez, ella venía oyendo que los judíos aquí, que los judíos allá, y era lo que tenía en su corazón. Hasta que un día se encontró con Jesús. Y Jesús empezó a ministrar su corazón. Y ella empezó a escuchar algo diferente. Empezó a llevar algo diferente a su corazón. Empezó a ser transformada con el río espiritual que salía de la boca de Jesús. Y es lo que necesitamos. Tener encuentros con el Espíritu de Dios que llegue a nuestra vida y que nos convirtamos en una fuente de vida para otros. Y veremos cómo de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Como Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Era el río que el Señor Jesús le estaba prometiendo a la samaritana. Y de su interior correrán ríos de aguas vivas.
En esta vida hay dos clases de personas. Las personas que desde su interior salen ríos de aguas vivas, o de las otras personas que desde su interior lo que sale es amargura, es rencor, son resentimientos, es maldad. Por eso dice el hombre bueno de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. Es la fuente de nuestra vida fluyendo con el río de Dios. Si nosotros ministramos al Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida, cantando los salmos, ministrando los salmos. Esta es una invitación, es cierto, para la sanidad de nuestra alma, pero la sanidad de nuestra alma llegará a la medida en que el río de Dios esté entrando en nuestra vida. Permitamos que el río de Dios entre y sane nuestra vida, que el río de Dios entre y limpie nuestro corazón. La mujer samaritana limpió su corazón a la medida en que iba escuchando los ríos del Espíritu que salían de la boca de Jesús. Ella fue limpiando su alma, fue limpiando su corazón de resentimientos, de amargura, de cosas que traía desde la niñez. A la medida en que Jesús hablaba con ella, le ministraba el Espíritu, ella fue limpiando. Pero no solamente fue limpiando su vida con lo que entraba de Dios, sino que a la vez salía de su interior el agua de Dios, el agua del Espíritu. Ya sus palabras eran diferentes. Sus palabras edificaban. Sus palabras llenaban de paz a los que ellas les hablaba. Es el anhelo del Espíritu de Dios en esta oportunidad, que nosotros limpiemos la fuente de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso en el Salmo 1 y versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque si tú expones tu espíritu, expones tu oído al consejo de los malos, expones tu oído a los escarnecedores, estás llevando a tu corazón toda esa suciedad. Estás llevando a tu corazón toda esa maldad y está siendo depositada ahí en el corazón. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas vivas. Es un árbol cuyas raíces están siendo alimentadas por el río del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué clase de agua está alimentando nuestras raíces desde lo más profundo? Hay personas que desde las raíces de su alma tienen el odio enraizado. Tienen el odio enraizado. Y por eso es que Hebreo dice: mirad bien, no brotando alguna raíz de amargura, y que por ella muchos sean contaminados. Brotando alguna raíz de amargura. Las raíces están muy profundas en el corazón de una persona. Y desde su interior viene saliendo ese odio, ese rencor. Y lo único que pueden ver en sus vidas es un fruto malo, un fruto perverso. Pero cuando de nuestro interior viene saliendo el agua de su espíritu, el río de Dios alimentando nuestras raíces, como dice en el Salmo 91, y quiero que vayamos ahí al Salmo 92, que la escritura, y miren cómo empieza ese Salmo 92. Ese Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos, oh Altísimo. Qué bueno es alabarte, oh Jehová,
y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana cuando canto, cuando ministro, cuando alabo, cuando adoro al Señor. El Espíritu de Dios alimenta mi vida, alimenta mi ser interior. El Espíritu de Dios desciende y llena mi corazón de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y qué sucede? Miren al final de este Salmo 92. Y dice la Escritura, el justo, bueno, la Biblia dice en el 11, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificará. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. Las raíces están fuertes y aún en la vejez seguimos dando fruto, seguimos dando fruto. Somos como esa palmera que da su fruto, que está llena de vida. Y es lo que el anhelo de Dios quiere hacer. La amargura seca a la gente. El odio seca a la gente. Y lo viene secando desde adentro. Sin embargo, el hombre bueno, el que está lleno del Espíritu de Dios, el que se llena todos los días del río de Dios y fluye en el río de Dios, sus raíces están verdes. Sus raíces están vigorosas. Ese árbol está muy verde, lleno de fruto, lleno de vida y llena de muy buenos frutos. Quizás en esta oportunidad me está escuchando una persona que tiene su corazón herido, su corazón lastimado, un corazón que necesita de la salud de Dios. Este mensaje es para ti. Dios quiere limpiar tu corazón. Él no quiere que seas como la samaritana que saca amargura. Dios no quiere que seas como ese hombre malo que de su mal corazón salen cosas malas. Y cosas malas que quizás tú no pediste vivirlas, no pediste experimentarlas, pero las experimentaste y te llenaron de odio. Y quizás ese es tu tesoro. Es que es esto, lo tengo guardado de la niñez. Y te aferras a él como algo pero que te está lastimando, que te está haciendo daño y que no te deja ser un verdadero hijo de Dios. Pero en esta oportunidad, Dios quiere restaurarte. Dios quiere limpiarte. Porque Dios quiere que tú seas ese hombre bueno, esa mujer buena, que de su buen tesoro, de su corazón, van a salir cosas buenas. El río de Dios fluyendo, la vida del Espíritu fluyendo, palabras que edifican. Ya no van a ser esas palabras de amargura, ya no van a ser esas palabras de odio, ya no van a ser esas palabras que lastiman. Van a ser palabras que edifican, van a ser palabras que restauran, van a ser palabras llenas de amor. Se reflejará en tu vida la transformación del Espíritu de Dios, que llegó a tu vida por medio del Espíritu de adoración. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Y Dios quiere ser tu Salvador. Dios quiere ser tu sanador. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es lo que Dios quiere darte, vida, y vida en abundancia. Que Dios te bendiga.